Continuando con el sexto ejercicio, nos piden elaborar un programa en C, empleando programación modular que genere y almacene en un arreglo bidimensional de 5 por 6 valores aleatorios del 0 al 9. Posteriormente ordene de forma ascendente la fila 2 y de forma descendente la columna 4. Bien, para este ejercicio nuevamente vamos a emplear un arreglo bidimensional. En este caso nos piden que sea de 5 por 6. Y bueno, los procesos que vamos a considerar es un ordenamiento de los valores generados de manera ascendente para la fila 2 y de manera descendente para la columna 4. Y bueno, también hay que considerar que dentro de estos procesos vamos a implementar el método de la burbuja que se había desarrollado en los ejercicios de arreglos unidimensionales. Al final, bueno, si vamos a generar un desplazamiento lineal, ya sea horizontal o vertical, vamos a considerar que finalmente se trata de un arreglo unidimensional, ya que un índice se mantiene fijo. Entonces yo tengo aquí un arreglo unidimensional, en este caso si lo veo de manera horizontal, de 6 elementos. Si lo veo de manera vertical, es un arreglo unidimensional de 5 elementos. Entonces, tomando en cuenta esto, pues vamos a implementar el proceso del ordenamiento por método de la burbuja y a programarlo para ordenar una fila y una columna. Bien, vamos a el compilador para el desarrollo del código fuente de este sexto programa. Bien, continuando en nuestro compilador, vamos a modificar la función general. En este caso nos piden que el arreglo sea de 5 por 6. Entonces aquí sería 6. Lo demás queda de la misma manera. En el caso de imprime también sería de 5 por 6. Y eliminamos las funciones de procesos anteriores para modificar ahora nuestra función principal main. En este caso otra vez el arreglo que nos pide es de 5 por 6. Vamos a generar estos números aleatorios mediante la función general. Le digo que los asigna al arreglo X, el número de filas es 5 y el número de columnas es 6. Y la ubicación donde se va a imprimir es en la coordenada en X5 y en la coordenada en Y6. Después de eso podemos utilizar la función imprimir para mostrar los datos almacenados, indicándole nuevamente que aquí es de 5 filas, 6 columnas. La posición donde se va a imprimir en X sería 40 y en Y 6. Bien, una vez que tengo definido mis funciones para generar e imprimir, vamos a desarrollar los procesos que nos piden para ordenar de manera descendente, no, es ascendente. Vamos al ejercicio. Dice que es de manera ascendente para las filas y descendente para las columnas. Entonces vamos a desarrollar funciones generales para que posteriormente podamos elegir cualquier fila que deseamos ordenar. Entonces aquí sería el nombre de la función, vamos a ponerle orden fila, y como parámetros vamos a enviarle el valor de X. Y como se trata de una sola fila, lo único que requiero es mandarle el valor de la columna. Entonces con eso es más que suficiente. Y la otra función sería orden columna. Y como parámetros le voy a enviar el arreglo X y el número de filas, que en este caso sería 5. Bien, tomando en cuenta estos llamados a estas funciones, desarrollamos nuestros prototipos y las acciones correspondientes. En este caso el prototipo igual sería void, nos retorna valor. Vamos a comenzar con la función orden fila. Orden fila. Los parámetros sería un arreglo. Vamos a nombrarlo ahora B, que es bidimensional de 5 por 6. Y el número de filas, que más bien en este caso sería el número de columnas, y en entre col. Y comenzamos con el proceso de mi función orden fila.
Como vamos a implementar el método de la burbuja, si ustedes recuerdan, se llama método de la burbuja o intercambio directo. Entonces necesito desarrollar, o más bien declarar, una variable auxiliar para implementar el intercambio de datos cuando esté haciendo el ordenamiento. De igual forma, si ustedes recuerdan, el método de la burbuja implementa dos ciclos for, más bien en este caso una estructura anidada de for, para hacer comparaciones de pares de elementos y repetir este proceso hasta garantizar de que el arreglo esté ordenado. En este caso, bueno, vamos a estructurar los dos ciclos for, que al final no lo vayan a confundir. También en el arreglo bidimensional, para leer los datos de todo el arreglo, se necesita una estructura anidada, pero bueno, ahorita no vamos a emplear la estructura anidada por el manejo del arreglo bidimensional, sino más bien por el método de la burbuja. Entonces esto quedaría de la siguiente manera: voy a declarar una variable local que inicie en 0 y preguntar si este valor de R es menor al valor de la columna menos 1. Si es verdad, como variable de control voy a incrementar. Entonces este procedimiento nuevamente es parte de la programación que implica el método de la burbuja. Hay que quitarle siempre 1 para la comparativa de pares de elementos, y para en este caso el número de veces que se va a repetir este ciclo o en la comparación de pares de elementos está en función de la cantidad de valores que hay dentro del arreglo menos 1. Entonces eso es por la teoría que define la programación del método de la burbuja. Continuamos con el siguiente ciclo. Voy a declarar mi variable local, vamos a ponerle, no sé, k, que inicia en 0, y a considerar que en este caso desarrollar un proceso mientras el valor de k sea menor al valor de la columna menos 1. Si esto es verdad, bueno, desarrollamos la acción y posteriormente, como variable de control, sería incrementar. Bien, ahora en la parte de la acción del segundo ciclo implementamos un if y vamos a preguntar en este caso si lo que hay en el arreglo B bidimensional, y aquí vamos con los índices. En este caso, los índices que voy a considerar para hacer los intercambios, si se trata de una fila, la columna queda fija. Perdón, si se trata de una fila, entonces la fila queda fija y la columna se desplaza. Entonces aquí la fila va a corresponder al valor que yo le voy a especificar desde aquí. Entonces aquí sería col menos 1, y el otro índice que se va a desplazar es el del valor de k. Entonces aquí le pongo k. Entonces si lo que hay en este valor es menor al valor de el arreglo B con índices, nuevamente aquí sería col menos 1 y aquí sería k más 1. Entonces lo que voy a hacer es un intercambio. Entonces pasamos al proceso de intercambio. A la variable auxiliar le asigno cualquiera de estos dos valores, no importa cuál sea. Bueno, podría comenzar por asignar este. Entonces asigno este valor, punto y coma. Después a ese valor le asigno el del valor que se encuentra a un lado, que es precisamente el de k más 1. Y finalmente a este valor le asigno el valor que almacené en la variable auxiliar. Y bueno, ya con esto estaría yo programando el método de la burbuja. Bien, antes de continuar voy a hacer un comentario. Cometí aquí un error en la cantidad de parámetros para mi función ordenar fila. Necesito el arreglo, luego necesito el número de elementos de la columna que voy a recorrer, pero lo que no le envié fue como parámetro la fila que voy a ordenar. Entonces aquí me hace falta
declarar ese parámetro de fila. Y bueno, al incluir este parámetro es porque tiene que estar relacionado directamente como parte de la acción de mi estructura anidada del ciclo for. Y bueno, entonces el punto es que aquí no es call, aquí va a ser fila. El valor que yo le mande de la fila -1, y lo mismo va a ocurrir aquí, fila -1, y voy a tener que corregir todos los demás parámetros o índices de mi arreglo. Bien, entonces creo que ese era el error que estaba cometiendo. Con respecto a lo demás, sí está bien implementado. Bien, ya en el llamado a la función pues voy a tener que incluir este tercer parámetro. Vamos de una vez a incluirlo. Y entonces aquí es indicarle la fila que quiero ordenar, que en este caso es la fila 2. Y lo mismo va a ocurrir con el orden call. Aquí voy a tener que incluir el tercer parámetro que indica la columna que voy a ordenar. Y bueno, vamos a desarrollar la función orden call. En este caso sería un prototipo similar a la de orden fila, así que voy a copiar y pegar esa función para modificarlo para, en este caso, a la columna. Entonces es orden call, implemento mis parámetros. Ahora aquí sería fila y aquí sería columna. Ya como parte de mi función voy a implementar el método de la burbuja. Entonces aquí ya no es call, ahora es fila. Aquí también es fila. Y en el caso del if, pues ahora sería aquí call, 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 call y call. Bien, sin embargo, además de haber reemplazado mis variables, debo de considerar que aquí el ordenamiento es descendente. Entonces voy a cambiar la comparación a mayor que. Perdón, este es ascendente. Este es ascendente y en el otro es descendente. Voy a ver el documento, a ver qué es lo que nos están solicitando. Para la fila es ascendente, o sea, de menor a mayor. Y para la columna descendente, o sea, de mayor a menor. Y lo que yo estoy programando para la columna es de menor a mayor, o sea, ascendente. Ok, de menor a mayor, ascendente. No, entonces estoy invirtiendo aquí. Tengo que poner menor que, y en este caso sería mayor que. Bien, pues ya estarían implementados mis dos procesos para ordenar una fila y una columna. Vamos a ejecutar nuestro programa y verificar que esté operando de manera correcta. Bien, ya en la ejecución de nuestro programa vamos a verificar que efectivamente la fila 2 se ordene de manera ascendente. Entonces aquí yo tengo mi fila 2, los datos son 5, 3, 6, 5, 3, 7. Cuando ordeno, paso por el proceso de ordenamiento, yo lo que obtengo aquí es un 3, 3, 5, 5, 6, 7, y ya con esto yo he ordenado la primera fila de manera ascendente. En el caso de la columna tengo 4, 5, 3, 3, 8 y el orden es descendente. 4, 5. Bueno, en el caso de la columna no obtengo el resultado esperado. Vamos a revisar el proceso, a ver qué fue lo que ocurrió. Bien, el problema es que cuando yo me desplazo sobre la columna, el valor de K
corresponde ahora a la fila y el valor de fijo es el de la columna, entonces están invertidos aquí mis índices. Entonces voy a tener que invertir todos mis índices y aquí sería K y aquí es la columna. Aquí sería K más 1 y aquí es la columna menos 1. Y bueno, eso implica mover también todos los demás procesos, así que bueno, voy a tener que copiar y a modificar. Reemplazo en la parte de arriba, reemplazo en la parte de abajo y este de aquí también lo voy a reemplazar, control C, por este de aquí y por este de acá. Bien, ya con esta última modificación yo debería de tener un ordenamiento en mi columna. Vamos nuevamente a la ejecución del programa. Y sí, efectivamente, ya en el caso de la fila habíamos comprobado que efectivamente se habían ordenado los datos. Aquí ya está el ordenamiento, es 1, 1, 5, 8, 7, 8. Entonces aquí el asunto es que el arreglo ya estaba ordenado por la fila, pero al ordenar la columna nuevamente se movió el 8 y bueno, ahora vamos a demostrar que la columna sí está ordenada de manera descendente. Y vean ustedes, aquí está el 9, 8, 6, 6, 4. Si yo quiero ver los dos ordenamientos por separado, tendría que imprimir dos veces el arreglo para que esto no se vea afectado. Si quieren lo desarrollamos para que ustedes comprueben que efectivamente sí se ordenan ambos procesos. Entonces voy a utilizar nuevamente la función de imprimir, uno para mostrarlo en el caso de cuando ordeno la fila y otro para cuando ordeno la columna. En el caso de la segunda impresión del arreglo, vamos a desplazarlo hasta la coordenada 15 para que no se sobrescriba. Nuevamente ejecutamos nuestro programa. Y bueno, en el caso de la fila tenemos los datos 9, 5, 1, 8, 4, 1. Ordenado de manera ascendente queda 1, 1, 4, 5, 8, 9. Después, este es el resultado de nuestro arreglo ya con el ordenamiento. Tomando en cuenta estos datos, voy a ordenarlo de manera descendente. Entonces, de manera descendente. Entonces los datos para este arreglo sería este segundo y aquí ya están ordenados de manera descendente, 6, 6, 5, 3, 0. Bien, ya con esto demuestro que efectivamente en mis procesos de ordenamiento ascendente y descendente para la fila y columna están desarrollados de manera correcta. Voy a finalizar este video y a pasar al último ejercicio propuesto para el uso de arreglos bidimensionales.